Abre tu Biblia en Juan capítulo 18. Me da mucho gusto que estén aquí, cada uno de ustedes. Juan capítulo 18. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar del verso 11 al 27. Estamos leyendo desde el miércoles pasado la historia de la traición y del arresto de Jesús, cómo comenzó nuestra redención, lo que costó que Dios perdonara a un pecador como tú y como yo. Por eso vamos a leer el verso 11, Juan 18, 11, y oramos. La palabra del Señor dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por la oportunidad, por la libertad que tenemos en ti, pero también en este país, de reunirnos libremente, abrir la palabra, leerla, cantarla, y todo esto, Señor, sin temor a ser perseguidos. Gracias, Señor. Es un privilegio que queremos aprovechar al máximo, y mientras eso hacemos, queremos vivir a la luz de tu regreso. Queremos conocerte más, sabiendo que esto que estamos viviendo es temporal y lo que dice tu palabra es eterno. Por eso ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Háblanos, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu para que mientras estudiamos este texto podamos aplicarlo a nuestras vidas, podamos ser limpiados, consolados, corregidos, Señor, a tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús, y la iglesia dice: amén. Bueno, contexto, Juan 18. El ser humano está a punto de hacer lo peor. Van a torturar y van a matar, o vamos a torturar y vamos a matar a Dios. ¿Cómo va a responder Dios a esto? Con lo mejor. Él va a redimirnos. Jesús va a dar lo mejor. ¿Te acuerdas Romanos 5:20? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando hicimos lo peor que pudimos haber hecho en este mundo, más gracia y más amor va a dar Dios para nosotros. Y habíamos comentado el miércoles pasado que quizá la mejor manera de abordar estos versículos, ya vimos 10, vamos a ir por otro grupo de versículos, es aprender las lecciones que trae este capítulo, es prestar atención a los simbolismos que se incluyen. ¿Te acuerdas que dijimos que el Evangelio de Juan está lleno de símbolos o tipologías? Habíamos visto un ejemplo, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Ese es un buen ejemplo, y Juan está lleno de todos estos ejemplos. La semana pasada hablábamos que íbamos a ver 5 tipos o 5 aspectos o símbolos, y cada uno de ellos nos trajo una lección. Si viniste la semana pasada, y si no, déjame darte un pequeño repaso muy breve, porque vimos ya 3, hoy vamos a ver 5. Vimos un jardín, vimos un beso, vimos una espada, y hoy toca, según tus notas, una copa y un fuego. Vimos el jardín. En el verso 1 estaba representada nuestra rebeldía. Vimos cómo en el jardín del Edén el ser humano tomó sus propias decisiones. Fue puesto en un jardín, ahí comenzó la historia humana, y nosotros, representados en Adán, tomamos nuestras propias decisiones. Quisimos hacer lo que se nos antojó. Dios nos dio este jardín y fuimos e hicimos lo que quisimos, y hasta el día de hoy estamos padeciendo las consecuencias del pecado. Este clásico: ¿por qué, Dios? ¿Por qué estamos así? Bueno, todo comenzó en ese día y estamos viviendo estas consecuencias. Pero también vimos otro jardín, el jardín del Getsemaní, ¿te acuerdas? Vimos que en ese jardín Jesús se sometió a la autoridad de Dios. Se sometió completamente a obediencia, se entregó a sí mismo, y tú y yo fuimos salvos en ese jardín también. Y fuimos invitados a reconocer en qué jardín estábamos en nuestra vida.
cómo estábamos tomando las decisiones, si seguíamos haciendo lo que nosotros creíamos que era correcto o nos estábamos sujetando a la voluntad de Dios, que definitivamente iban a ser pasos de fe. Vimos también el beso de Judas, la traición de la más baja categoría, cómo muchos se llaman que son de la familia de Dios y no lo son, que son discípulos de Jesús y no lo son. Y esto traía que en momentos de crisis, ¿cómo sabrías identificar a un hijo de Dios, de la familia de Dios, alguien que sigue a Jesucristo? Es que en el peor momento van a estar del lado de los enemigos de Dios. No van a estar del lado de Jesús, padeciendo con Jesús. Vimos la espada, ese fue el tercer y último elemento en el verso 10. Y dijimos que problemas espirituales necesitan armas espirituales. Y te acuerdas de la espadita de Pedro, ¿no? Cortando orejas, tomando sus propias decisiones, creyendo que en tus propias fuerzas ibas a poder hacer algo, y terminamos lastimándonos, utilizando armas que no son las correctas, y aprendimos que nuestras batallas espirituales se pelean con la palabra de Dios, con armas espirituales. Debemos callar, debemos observar al maestro en lugar de estar tropezándonos con nuestros propios métodos. Hoy vamos a ver estos dos últimos. Si estás tomando nota, estos dos últimos elementos que vamos a leer. El cuarto en nuestra lista es una copa. Y el quinto en nuestra lista va a ser un fuego. Acompáñame entonces, Juan, capítulo 18, verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro, ¿te acuerdas? Acaba de pasar esta escena, acaba de cortar la hoja de Malco y Jesús acaba de sanarlo y le dice, mete tu espada en la vaina. Lee conmigo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El verso 10 dice que Pedro tenía ¿qué en la mano? Una espada. El verso 11 dice que Jesús, nuestro Señor, ¿qué tenía en la mano? Una copa, no física. Él está dando esta simbología otra vez. Él tiene en su mano una copa. Pedro se está resistiendo a la voluntad del Señor y Jesús está aceptando la voluntad del Señor. Con la espada equivocada nos resistimos a su voluntad, pero Jesús está aceptando y dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Acompáñame a Mateo 26. Recuerda que esta escena es crítica, es el arresto de Jesús. Nuestra redención está empezando y es un arresto. Y te acuerdas que hicimos este ejemplo de Jacobo. Vamos contigo, Jacobo. ¿Qué está viendo Mateo, no? Estamos yendo a otra vista. En el mismo momento necesitamos entender con más aspectos qué está pasando. Mateo 26, 38. Jesús está orando en Getsemaní. Y el verso comienza diciendo, entonces Jesús les dijo, ¿a quién? A Pedro, a Juan y a Jacobo, mi alma está muy, ¿qué? Triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, lee conmigo esta parte, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si traes una pluma, subraya eso. Aprende la oración del Señor en cada aspecto de nuestra vida. Así como Jesús, tú y yo debemos estar convencidos que haremos la voluntad del Padre, aunque vaya en contra de nuestra voluntad. Es la manera en que yo voy a actuar. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, aunque vaya en contra de lo que yo quiero hacer. Esto es un completo sometimiento a Dios. Quizá hoy estás en esto tomando decisiones y parece que tu idea es mejor que la de Dios. Parece que hay menos sufrimiento, menos bullying o burling, ¿no? Parece que lo que tú estás decidiendo se ve mejor que lo que dice la Biblia. Pero yo quiero someter mi voluntad a Dios. No se haga mi voluntad sino la tuya. No sea como yo quiero sino como tú quieres. Esto está hablando de un completo sometimiento. Ahora, ¿qué dijimos que es este cuarto elemento? Dijimos una copa. Una copa es un símbolo que representa el sufrimiento que va a pasar Jesús.
Es la separación temporal del Padre que Jesús va a experimentar en el Calvario. ¿Sabes cuántas veces oró Jesús esta oración? Si te quedaste en ese verso, bríncate hasta el 42. Ahí mismo, en Mateo 26. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró ¿qué? Por tercera vez diciendo las mismas palabras. Todo el ser de Jesús está sensible al precio que va a pagar por tu salvación y por la mía. Lo dijo 3 veces. Sabe el precio, lo contempló y prefiere no pasar por ese sufrimiento porque Él mismo se iba a hacer pecado por nosotros. Dios, totalmente santo, totalmente perfecto, sufriendo una muerte brutal. Pero ¿sabes algo? Más allá de los golpes y la sangre y los escupitajos y las bofetadas y los clavos en sus manos y los clavos en sus pies, lo que le dolería más a Jesús es la separación del Padre. Eso era al final lo que él estaba contemplando, diciendo: Señor, yo no me quiero separar de ti. Van a venir golpes, sí, va a doler muchísimo, sí, pero tú vas a voltear tu rostro perfecto y hermoso en esta comunión que teníamos desde el principio por un tiempo y vas a apartarlo de mí. Jesús, padeciendo, no quería separarse del Padre ni siquiera por un segundo. La copa es usada con frecuencia como este símbolo de sufrimiento y dolor. Toma nota de esto, Isaías 51:17. Cuando Babilonia captura Jerusalén, el verso 17 de Isaías 51 dice: Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz, la copa de su ira, porque este cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Toma nota, Jeremías 25, el verso 15. Jeremías va a simbolizar la ira de Dios contra estas naciones pecaminosas como si está vertiendo una copa. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Oye, ¿y si no quiero beber de esa copa? Nada más vete al verso 28 y dime qué dice. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. No hay más. Si Dios el Creador dice: vas a pasar por esta situación, te tengo una noticia: vas a pasar por esta situación. No hay vuelta, no hay atajo. Dios es soberano, Dios es un amoroso Padre, pero también es un justo juez. Y Él va a pasar a Jesús, a su propio Hijo, por este sufrimiento. Pero así como hay una copa de ira y de sufrimiento también en Jeremías, para tus notas, Jeremías 16:7, también hay una copa de consolación. Es decir, vemos esta idea de la copa como este recipiente donde hay algo que Dios quiere que probemos. Pero Jesús en este verso está hablando de sufrimiento. Mateo 26:27. ¿Te acuerdas? Jesús está instituyendo la cena del Señor y la compara la copa con su sangre. Tomando la copa, dice Mateo 26:27, y habiendo dado gracias les dio, diciendo, te lo sabes de memoria: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El sufrimiento que viene hacia mi persona, ¿no lo voy a sufrir? Oye, esto está muy lejos de que me digas que soy un campeón y que en cuanto acepto al Señor, todos mis problemas se van a ir. Como dice mi pastor,
no joven. No es por ahí. Beber la copa significa pasar por una situación o una experiencia muy difícil. ¿Por qué crees que en los deportes al final ganan qué? Una copa, la copa del mundo, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué tiene que ser una copa? Porque es lo mismo que ellos han bebido, han pasado por experiencias tremendas y ves a estos jugadores, atletas fuertes, enormes, llorando, ¿no? Como bebés abrazando la copa, así, no puede ser, gané, ¿no? Todo lo que sufrí, todo lo que bebí de tribulación para ganar este momento. ¿Vas conmigo? ¿Te das cuenta lo que significa esta copa? Y si estás tomando nota, Jesús pudo aceptar la copa por dos razones. Número uno, fue permitida por el Padre. Esta copa de sufrimiento Dios la permitió. Y número dos, porque fue puesta por el Padre en su mano. La permitió y la puso en su mano. A mí me gusta saber esto, porque venimos todos con la mejor de nuestras caras, de miércoles a las 8 de la noche. Pero con todo y tu mejor cara, muchos de los que están a tu lado no saben por lo que estás pasando. Muchos no saben el dolor que estás teniendo, el problema que estás sufriendo, la situación tan difícil que estás pasando, que estás bebiendo una copa de sufrimiento. Probablemente estás así feliz, ¿no? Por fuera, pero por dentro estás, ¿qué está pasando? Quiero recordarte esto si eres tú, si te sabes su hijo, si te sabes amado, entiende que Él tiene planes de bien para ti. Lo dice su palabra. ¿Por qué Dios pudo aceptar este sufrimiento? Porque Dios lo permitió y es bueno aunque no parezca. Va a purificar tu fe. Es para tu beneficio eterno. Nadie de nosotros queremos quedarnos en ese lugar. Sin embargo, a medida que lo vemos con ojos espirituales, esta situación ha sido filtrada por el Padre. Así me gusta verlo cada vez que vienen malas noticias para mí, ¿no? Este momento ha sido filtrado por mi Padre. Él sabe exactamente por qué me pasó esto, y aunque no lo entienda y aunque no me guste, esto va a purificar mi fe, esto me va a acercar más a Dios y esto me va a ayudar a poner mis ojos en Jesús. El Padre lo puso en mi mano. Es de fe. Lo mejor que te pueden decir es, no, mira, échale ganas, vas a salir adelante, tú no te preocupes. Pero cuando estás en medio del problema, de la copa de sufrimiento, no hay más que ir a Jesús y decir, nunca un padre amoroso le daría en la mano a su pequeñito una piedra si le pide un pan, ¿cierto? Nunca Dios va a poner en tu mano algo que sea para tu destrucción. Dios te va a permitir pasar por el sufrimiento por un fin mejor. Dios quiere purificar nuestra fe. Si estás en una situación difícil, si tú amas a Dios, si has confiado tu vida entera en Dios, entonces la situación en la que estás es buena, por muy mala que parezca. ¿Sí me cachas? Y esto es profundo. Dios está a punto de recibir el peor de los castigos por nuestra culpa. Mira lo que dice Salmos 48. Jesús quería hacer la voluntad del Padre. Eso traía fruto y el fruto daba gloria a Dios. Y el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. No nada más está aquí. No es venir a estudiar la Biblia verso a verso, tomé todas las notas. Es que Dios permita que baje esto a nuestro corazón y aplicarlo a nuestras vidas, si no de nada sirve cuando venga la copa del sufrimiento. Porque ¿sabes algo? Va a venir. Y no te estoy profetizando cosas malas. La palabra de Dios dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Jesús prometió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Por eso lo que le pide el Padre a Jesús en ese momento es bueno, y esa copa es buena, porque Jesús va a glorificar y obedecer al Padre. Tú y yo podemos glorificar al Padre en medio de nuestros problemas. Podemos tener esta misma confianza que Jesús tuvo, porque al final tú y yo podemos vivir sin temor. Y eso no lo paga ninguna tarjeta de crédito, ningún préstamo y ningún ahorro. Esa confianza de venir en medio de un problema en la noche y decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y a dormir, ¿no? Como bebé, literal. Seguimos entonces, verso 12, Juan 18. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ya después, y lo vimos el miércoles pasado, cuando todos cayeron para atrás, ¿te acuerdas? Y él decía: el yo soy, y todos caían. Bueno, ahora Dios permite que lo amarren y que lo atrapen. Él se entrega. Y le llevaron primeramente a Anás, verso 13, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y va a comenzar esta serie de juicios, ¿no? Esta serie de juicios en donde el primero en juzgar a Jesús es este hombre que se llama Anás. Suena chistoso. El ser humano va a juzgar a su creador. O sea, el pato dándole a la escopeta, ¿no? Suena ridículo, pero va a pasar. Van a querer buscar algo en contra de Jesús. Parece muy infantil, pero es correcto. Dice que prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. La casa de Anás no estaba muy lejos de ahí y había sido sumo sacerdote antes. Solo para tus notas, tu estudio personal, Éxodo 29. Ahí Dios le va a conceder a Aarón y a sus hijos por derecho perpetuo tener una labor como esta. Ser un puente entre Dios y el pueblo. Era una labor hermosa, pero ya después de tantos años ya se había hecho un business. Era el negocio. Y entonces los sumos sacerdotes habían dejado y habían estado enfocados en el dinero. Ahora los romanos habían quitado a Anás y ahora, ¿qué dice el texto? ¿Quién estaba en su lugar? Caifás. Y Caifás era su yerno. Él era ahora el sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué están tan enojados con Jesús? O sea, lo llevan primero a la casa de Anás. ¿Por qué lo mandan directo? Bueno, te doy la noticia. La familia del sumo sacerdote es los que se encargaban del negocio del templo. Ah, traes tus animalitos, pásale aquí por inspección, pásale. Vamos a ver si está limpio. Ah, traes tu ofrenda, tu dinero no está limpio, ¿vas a pasar al cajero automático? Y ahí te vamos a dar unos billetes bien santos, bien planchaditos. Y entre cambio y cambio y cambio y cambio, había mucho dinero porque era el templo. Y venían de todos lados a adorar a Dios. Y ellos habían abusado de esto y habían hecho mucho negocio. ¿Y te acuerdas cuántas veces había Jesús limpiado el templo? 2 veces. Literalmente había afectado las finanzas de esta familia sacerdotal. Habían perdido mucho dinero. ¿Cómo les caía Jesús? Pésimo. Lo odiaban. Le dieron directamente a su cartera. Para ellos no era una cuestión de santidad, es de dinero. Jesús es un problema en la gráfica de crecimiento económico. Es un verdadero problema. Vamos a deshacernos del problema. Y entonces llegamos al último símbolo. ¿Qué dicen tus notas? Un fuego. Verso 15. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no soy.
Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido, y aquí subraya en tu Biblia, un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ok. Jesús ya había dicho que Pedro lo iba a negar, ¿cuántas veces? 3 veces. Juan 13:37 le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús también había dicho que aun cuando lo negaría, también sería restaurado. Lucas 22:31, lo leo por ti. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿le iba a negar? Sí, pero también Dios lo iba a restaurar. Vamos bien. Pedro siguió a la multitud. Y dices: no, pues qué valiente, qué buena onda Pedro, los demás qué collones. Siempre he tenido esa idea de, ay, cómo le sacaron, mira, no salieron como Pedro y la espada, ¿no? En esta idea de valentía humana. Bueno, quizá como yo te vas a sorprender lo que dice el verso 8. Regresa a Juan 18, verso 8, y mira lo que Jesús les dijo que hicieran, o cómo inferimos qué es lo que Jesús les pidió a sus discípulos. Juan 18, verso 8, respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, y subraya esa parte, dejad ir a estos. ¿Dónde tienen que ir los discípulos? Muy lejos. ¿Dónde estaba Pedro? Siguiéndolo. ¡Wow! O sea que los demás en sí habían sido obedientes, aunque parecían cobardes. Hicieron lo que tenían que hacer. Dejen ir a estos, que dejen ir a estos, ¿no? Y todos así de, vámonos, ya dijo Jesús que nos vayamos. Váyanse. El protagonista de esto es Jesús, la obra es de Jesús, el que va a poder lograr esto es Jesús. Tú vete a orar con tus hermanos. Y Pedro, ¿no? Yo te salvo, Jesús. Yo te sigo, Jesús. No, que ahora no me tienes que seguir. ¿Te das cuenta? O sea, esto tiene mucho que ver, porque si Pedro hubiera obedecido al Señor de irse, no hubiera terminado negándolo. Él solito. O sea, admiramos su amor, admiramos su valentía, no me malentiendan, pero no admiramos sus acciones. Porque fue directo a la tentación, así como tú y yo. Dios nos está diciendo: huye de estas pasiones, corre de donde sabes que te van a agarrar. No vas a poder con esto. Huye, vete del otro lado. ¿Y qué hacemos nosotros? Ya llegué, soy cristiano. ¿Dónde está la fiesta? Voy a evangelizar. Ustedes no entienden, esos cristianitos de su burbuja, pero yo aquí estoy, compartiendo al Señor. Jesús ya lo había prevenido en el jardín. Y ¿sabes algo? Tal vez tú y yo nos identificamos mucho con esto, porque la mayoría de las veces, cuando terminamos negando a Jesús con nuestras palabras y nuestras acciones, hubo un caminito que seguimos. Mira lo que dice Mateo 26:40. Esto nos va a dar un paso bien sencillo, bien breve, muy corto, del por qué llegamos a donde llegamos. No te sorprendas cuando terminaste haciendo lo que terminaste haciendo. ¿Cómo llegaste ahí a negar a Jesús tan fácil si tú ya estabas yendo todos los domingos a la iglesia? Bueno, Mateo 26:40, vino luego a sus discípulos y los halló. Shh, hay unos que estaban durmiendo ahorita, chico. Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo, ¿cuánto?
1 hora. Velad y orad para que no entréis, no vayáis en el camino de la tentación. El espíritu, a la verdad, quiere hacer sus navegantes. Está dispuesto, pero la carne es débil. Lo conocemos de memoria. Muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestras propias fuerzas. Yo voy a poder con esta adicción, yo voy a poder con esta relación, yo lo voy a hacer cristiano, yo la voy a hacer cristiana, vas a ver, ¿no? Y de repente estamos así, ¿no? Luchando en nuestras propias fuerzas cuando lo que debemos de estar haciendo es orar y vamos directo a la tentación. No vamos a poderla vencer en nuestras fuerzas. Ahora el texto dice que hay otro discípulo aquí, quizá uno notó que dice que es Pedro y había otro discípulo. Verso 15, regresa a Juan 18, verso 15. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Solo para tus notas, dice que este discípulo era conocido del sumo sacerdote. No dice quién es, pero probablemente pudo haber sido Nicodemo o José de Arimatea. Ellos dos tienen una historia muy interesante de película. Eran seguidores de Cristo, pero Dios los había puesto en lugares estratégicos para cumplir su obra. De hecho, ellos se dieron cuenta y sabían que Jesús iba a resucitar y se pusieron a chambear cuando los demás discípulos estaban en otro lugar. Entonces, antes de negar a Jesús hubo ciertos pasos y Pedro los ha estado tomando. Si estás tomando nota, en primer lugar, número 1, dejó de orar. Dejó de estar atento. Dejó de darse cuenta que estamos viviendo una batalla espiritual todo el tiempo. No estoy hablando de un sueño físico, porque nuestro cuerpo tiene un límite y después de ese límite hay cansancio. Estoy hablando de que nos perdemos en este mundo y en sus placeres o en sus negocios o en sus problemas y nos damos cuenta que no nos damos cuenta que la batalla espiritual está ahí, pero nosotros estamos dejando de orar. Se nos olvidó que las batallas espirituales se pelean con armas espirituales. Se nos olvidó completamente y estamos sacando nuestra espada cuando debemos de estar siguiendo el ejemplo de Jesús. Debemos de estar callados, escuchando. Estamos ofendiendo, estamos gritando, estamos señalando, cuando debemos de estar así, callados. Es tu batalla, es tu obra. Tú eres el protagonista, tú eres Dios, yo no soy Dios. Glorifícate en esta situación. Ahí es cuando realmente tú y yo tenemos que estar. Y tú y yo, ¿cuántas veces hacemos todo en el tiempo del problema menos orar? Todo, le hablamos a todos, al abogado, al arquitecto, al contador, al jefe, al director de empresa. O sea, hacemos todo y hablamos con todos menos doblar nuestras rodillas y esperar pacientemente en lo que Dios quiere hacer en medio de esa situación, porque si Él me dio esa copa, es buena, aunque parezca mala. Pacientemente esperé en Jehová. Voy a esperar en el Señor. Y dejar de orar gradualmente nos lleva a la tentación, gradualmente nos lleva al pecado. Confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestros años de cristiano, confiamos en nuestro conocimiento bíblico, en nuestros institutos bíblicos, en nuestros títulos de servidor y de pastor, en nuestras posiciones eclesiales. En lugar de llegar a Cristo cada día, no voy a poder vivir si tú no estás dentro de mí. Lléname con tu Santo Espíritu todo el tiempo. Todo el tiempo. La madurez cristiana no es cuánto sabes, sino cuánto de lo que sabes aplicas. Podemos saber un chorro, pero si no aplicamos esto. Y Pedro caminó directo al consejo de malos. Me recuerda al Salmo 1. Dejó de orar confiando en sus fuerzas y número 2, se calentó con el enemigo en el fuego. O en fuego extraño. Este segundo y último símbolo que vamos a ver, el fuego, es muy representativo de dónde estemos tú y yo parados. Vamos al verso 18 y vamos a leer Juan 18:18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban.
Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Es que soy hombre, ¿no ves que tengo las necesidades de un hombre? Es que soy mujer, tengo las necesidades de una mujer. Y pues hace frío y pues hay fuego y pues me caliento. ¿No? O sea, el hambre con la comida, ¿cómo va? ¿Te das cuenta? O sea, la necesidad está ahí. Dejé de orar, confié en mis fuerzas, me calenté en fuego extraño con el enemigo, y es exactamente el punto antes de que niegues a Jesús en tu vida, en tu trabajo, con tu familia, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter y en todo lo que haces o hagamos. Hicimos la mezcla perfecta. No se trató de Dios, se trató de mí. Y ahí está. Verso 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Ahí está la negación. ¿No eres tú? O sea, están esperando una respuesta negativa y obtuvo una respuesta negativa. No soy, no pertenezco a los discípulos de Jesús. Un discípulo de Jesús no haría esto. Yo lo estoy haciendo. Y es confrontante. Porque Pedro ama a Dios. Porque tú amas a Dios. Porque amo a Dios y de repente queremos agradarlo. Pero pues ya estamos en medio de la fiesta. Y el vaso está aquí y ni modo de decirles que no. ¿Te das cuenta? ¿Dónde debí de haber estado? Donde Dios me dijo que estuviera. Pero estoy solito en mis fuerzas, yendo a donde sé que me van a agarrar a bofetadas y a chanclazos. Voy a caer en la tentación. Dejé de orar, confié en mis fuerzas. Y esta segunda negación dice, continúa el verso 19. Vamos a hacer una pequeña pausa porque está la negación de Pedro, luego la cámara nota lo que pasó con el sumo sacerdote y después va a regresar a Pedro. Voy a leer desde el 19 hasta el 24. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Una bofetada, Jesús, a Dios. Una ofensa directa a nuestro Creador. Lo golpean. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifiquen que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y Anás, esta es una audiencia informal, totalmente ilegal y brutal. Es como si el suegro dijera: ya lo agarraron, bueno, cuando lo tengan, me lo traen a mí primero, a ver cómo le va a ir ese Jesús. Ponte a pensar el odio contra Jesús. Le hicieron perder mucho dinero a este hombre. El templo es un negocio. Por fuera precioso y perfecto, por dentro es una cueva de ladrones. Por fuera mi cristianismo y mi servicio y mi forma parece perfecta, pero por dentro estoy tan lejos, tan enfocado en mí. Se trata de mí, mis ganancias. Y cuando Jesús interfiere en esas, te odio, Jesús. Es directo, duro y confrontador. Y Anás quiere evidencia para que puedan mandar a la muerte a Jesús. ¿Qué doctrina estás enseñando? ¿Qué onda con tus discípulos? Supo que uno sacó la espada, ¿no? Y ahí Jesús, ya me imagino así de: ay, Pedro. Pero Jesús los protege. No dice nada. Protegiendo así. Jesús ahí protegiendo a Pedro y él afuera literalmente ahí negándolo, ¿no? Así como tú y yo comprenderemos a veces muchas de ellas.
Él haciendo sobre nosotros, guardándonos y nosotros así. Regresamos a Pedro, al fuego, verso 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, o sea, alguien que tenía ganas de, ¿no? Le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Verso 27, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Le preguntaron 2 veces más. Uno era familiar de Malco, al que le acababan de cortar esta oreja, y Jesús le sanó, y ahora le vuelven a preguntar y él vuelve a negar. Ese es el punto tuyo y mío. Enfrente de la tentación, ponle nombre, la de cada uno es distinto, pero todos la tenemos. ¿Dónde quiebra? La resistencia a nuestras propias fuerzas, de ceder o no ceder. Pedro rompe aquí. Y en Mateo 26:74, solamente si estás tomando nota, dice que comenzó a maldecir y a jurar. Pero analizando bien ese texto, no está diciendo nada más una bola de palabrotas y groserías. Cuando dice que está maldiciendo y jurando, es que empezó a ponerse a él bajo maldición si lo que estaba diciendo era mentira. O sea, lo llevó al límite. Yo no lo conozco, y si fuera verdad, que me parta, ¿no? Así, literalmente. ¡Wow! Mejor hubiera sido unas palabrotas, pero se fue así. Horrible. Una negación de Jesús rotunda. Que sepan que no soy, que mi seguridad es más importante que mi identidad con Cristo. Que mi trabajo es más importante. Que mi relación es más importante. Que sepan que yo me identifico con Jesús. Y dice que cantó el gallo. Y salió y lloró amargamente. Y que el gallo cantara y que Pedro le negara como lo hizo, hace que Pedro se dé cuenta de una cosa: que Jesús en ese momento está en total control de la situación. Dijo que iba a negar y lo negó. Todo lo que Jesús ha dicho que iba a pasar, está pasando. Pero que el gallo cantara es una invitación al arrepentimiento. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero ¿sabes lo que le rompió el corazón a Pedro? Lo voy a leer por ti, Lucas 22:61, otra cámara. Fíjate lo que ve esta cámara. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y mientras está diciendo: no lo conozco, ahí está Jesús enfrente y lo está viendo con amor. ¡Pah! Se sale y no puede. Un hombre con tanta valentía y se sale y llora como un bebé. Su corazón se rompe. Esta mirada de amor le rompió el corazón. He platicado con algunos de ustedes, ¿no? En nuestras pláticas, sí, los problemas maritales son difíciles, los problemas económicos son difíciles, las adicciones son difíciles, pero solo ve a Jesús. Ve a Jesús y vuélveme a contar tu problema. Ve a Cristo, ve esa mirada de amor diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ve a Jesús la próxima vez que estés pasando por una copa de amargura, por una copa de sufrimiento. Ve a Jesús y me platicas. Por favor, platícame. No hay uno que vaya y diga: ay, no funcionó ir a Jesús. Ve a Jesús honestamente. Ve a Jesús en tu matrimonio honestamente. Ve a Jesús en todos tus aspectos de vida honestamente. Y dime si esa mirada de amor, si ese cuerpo ensangrentado, golpeado por nuestra culpa, no te transforma. Terminamos. El canto del gallo significa que un nuevo día comienza. ¡Cucurucú! Efectos especiales patrocinados por
Aquí no pasa, aquí tenemos despertadores, pero fuera de la ciudad se oyen los gallos y se despiertan todos. El gozo vendrá por la mañana, dice Salmos 35. Hay un contraste entre Pedro y Judas. Pedro lloró su pecado y se arrepintió. Judas admitió su pecado, pero no se arrepintió, se ahorcó. Tú y yo estamos en la misma posición porque todos los que estamos aquí hemos negado a Jesús. Podemos tomar dos caminos. Venir hoy no solo a reconocerlo, sino a arrepentirnos. Y la palabra arrepentimiento es tomar la dirección contraria. Es totalmente en lo que estés metido, en lo que estés metida, que sabes que no le agrada a Dios, toma una dirección contraria. Aquí lo está diciendo. El gozo vendrá por la mañana. Dios ha de sanarte, Dios ha de restaurarte, pero tú y yo debemos llorar nuestro pecado. Y más adelante en el capítulo 21 vamos a ver cómo Jesús restaura completamente a Pedro. Cierra tu Biblia, vamos a orar, ya terminamos, pero no sin antes entregarle esta porción en adoración al Señor. Porque seguramente en esta identificación con Pedro, pues creo que nos confronta, pero nos debe de traer alegría y gozo saber que Jesús nos permite arrepentirnos. Si tú hoy estás en la situación porque has confiado en tus propias fuerzas, porque has dejado de orar, porque te has calentado con fuego extraño, solo te acuerdo algo o te recuerdo algo. Esa noche en ese jardín hubo culpa, pero también hubo gracia. Y la gracia es un regalo no merecido que lo único que tienes que hacer es recibir. Abrir tu corazón. Decirle, Dios, yo no puedo, no en mis fuerzas, no se trata de mí. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida todos los días. Quiero venir en arrepentimiento hoy, aprovechar esta misma noche. Tú sabes en lo que estoy y cómo te he estado negando en estos aspectos de mi vida. Señor, perdóname. He querido pelear en mis fuerzas, he dejado de orar, pero hoy tengo esta hermosa oportunidad, este hermoso privilegio de decirte, Padre, perdóname, ayúdame y límpiame. Jesús te da gracia y recibe su perdón. Así es, así funciona. Traes tu culpa y Él te da perdón. Traes tus malas decisiones y Él te restaura. Sí, habrá consecuencias, pero recuerda que esta copa ha sido dada por el Padre y va a purificar tu fe. Confía en el Señor. Padre, venimos esta noche dándote gracias, porque lo que parece una enseñanza de juicio y condena, porque negamos a Jesús en nuestras acciones, vemos que es una enseñanza de gracia. Tú volteaste a Pedro con ojos de amor y eso es lo que nos hace venir a ti. No es el juicio, sino es el amor lo que nos trae a tus pies. Hoy venimos, todos los que estamos aquí, de manera honesta, de manera sincera, a ponernos ante tus pies y darte las gracias por tanto amor derramado en la cruz por nosotros, a pedirte perdón por nuestros pecados, a arrepentirnos, tomando decisiones a partir de ya, de las cosas que sabemos que tú quieres limpiar en nuestras vidas. Y no nada más ser de dientes para afuera, sino entregarte todo nuestro corazón esta noche. No importa cuántas veces te lo hemos dicho, Señor, tú eres bueno y queremos hoy otra vez venir ante ti, rogando tu misericordia en nuestras vidas. Danos esa gracia hermosa y transfórmanos. No nos dejes quedarnos en el mismo lugar de remordimiento. Así como Pedro, restáuranos y vueltos confirmar a nuestros hermanos de que tú sanas, de que tú perdonas y de que hay vida nueva en ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén.